Fíjate que en esta semana he estado viviendo cosas medio estresantes a veces, o situaciones que de repente no sabes qué hay, no sabes cómo pasarlas, cómo vivirlas. Y el día de hoy Dios me mostró a través de un video que tenía yo pendiente de ver sobre qué es lo que realmente traes tú, ¿sí? ¿Qué es lo que tienes por dentro? Fíjate, muchos de nosotros luego a veces decimos, estamos bien, todo, no hay problema, yo estoy súper bien, etcétera, ¿no? Pero cuando llegan las pruebas, cuando llegan los problemas, cuando llegan, empezamos a hacer muchas cosas, empezamos a enojarnos, a sentirnos tristes, a deprimirnos, etcétera, ¿sí? Cuando se vienen dolores del cuerpo, empiezas a detectar dónde está el problema. ¿Por qué te lo digo? Porque fíjate, el día de hoy estaba viendo un video que dicen que tú no puedes derramar nada de lo que no tiene tu taza. Tú no puedes derramar té si tu taza no tiene té. Tú no puedes derramar café, tú no puedes derramar más lo único que vas a derramar si se presentan o hay sacudidas, va a ser lo que tú traigas en tu taza. Entonces yo me quedé pensando así y Dios me hace la pregunta, ¿qué traes en tu taza? ¿Sí? Y me quedé pensando, ¿de qué es lo que más me estoy preocupando? ¿Por qué siento mi cuerpo con tanta tensión? ¿Por qué me duelen mis articulaciones? ¿Por qué hay momentos en que me siento muy, no enojada, pero sí muy seria, muy secota? ¿Sí? Hay momentos en que me siento abandonada, me siento que la gente no me toma en cuenta, yo quiero hacer unas cosas, la gente quiere hacer otras, etcétera. ¿Sí? Hay muchas situaciones que tú dices, bueno, ¿qué está pasando? Y empecé a ver qué realmente hay en mi corazón. A ver, cuando sientes el abandono, sientes que te dejaron solo, ¿sí? Yo pasé por una etapa donde yo me sentía sola, ¿sí? Sola, que no me prestaban atención, que yo quería la presencia de alguien y ese alguien no tenía ni la posibilidad, ni el espacio, ni el tiempo de estar, ¿sí? Que yo decía, bueno, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué si al principio me mostraba mucha atención y ya posteriormente se retiró? ¿Sí? Y me tuve que ir hacia atrás. ¿Qué había que me estaba afectando a mí eso? Muchos de nosotros traemos la situación de sentirnos abandonados por los papás. A lo mejor no como nosotros pensamos o creemos que fue a propósito o el propósito de los padres, sino porque ellos tuvieron que hacer otras cosas, otras situaciones, tuvieron que, no sé, salir a trabajar para que tú tuvieras lo que necesitas, o algunos tuvieron que salir a otras situaciones y tú dices, bueno, ¿por qué no está conmigo? ¿Por qué no me llevó? ¿Por qué? Y te empiezas a preguntar muchas cosas. Otras veces nos sentimos rechazados porque la gente no nos habla, porque la gente no se acerca, porque la gente no nos acepta como somos, etcétera. Otras veces más nos hemos sentido con miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a enfermarnos,
miedo a los animales, miedo a las personas que nos pueden causar daño, miedo al sentimiento que tenemos, pero no relacionamos, no entendemos por qué es ese miedo. ¿Qué hay en la otra persona o en la persona que está cerca que a nosotros nos está provocando inquietud, miedo, fastidio, no sé, X situación diversa? Sí. Y nosotros empezamos a ver, empezamos a intentar saber qué es lo que está pasando. Fíjate lo que decía Dios, que qué traía yo en mi casa. Se me afiguró mucho esa vez que me dice, ¿y qué traes en tu maleta? ¿Sí? Y una cosa es qué traes en tu maleta, qué has guardado, ¿sí? ¿Qué es lo que tienes dentro? Cuando tú viajas a un lugar, ¿qué es lo que más te importa llevar? ¿Cómo acomodas las cosas en tu maleta? ¿Sí? Pero eso es de afuera hacia adentro. Y esto que te hablo de que traes en tu taza es de adentro hacia afuera. Porque te llega una prueba fuerte. ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es realmente la reacción que tienes? ¿Te enojas? ¿Te da miedo? ¿Te frustras? No sé, te alejas? ¿Te cohibes? ¿Qué es lo que, cuál es tu reacción ante eso? ¿Qué es lo que estás derramando? ¿Odio? ¿Amor? ¿Amistad? ¿Resentimiento? ¿Enojo? ¿Qué es lo que estás derramando? ¿Qué es lo que pasa en ese instante que cuando Dios te mueve el tapete, la reacción que tú tienes? ¿Cuál es esa reacción? Fíjate que es increíble, pero estas veces que Dios me ha movido mucho, ¿sí? Muchas veces decimos, es que el enemigo me está atacando. No, es que tal persona, tal persona me quiere agredir. No, es que es la otra. No, es que es esto. ¿Sí? Pero nunca nos ponemos a ver qué tenemos dentro cada uno. ¿Qué es lo que aún no has entregado y tienes dentro de ti? ¿Qué, qué emoción ocupa el lugar que debería de ocupar Dios? Tú me vas a decir, ay Maru, ya vas a empezar. No, es que es en serio. Yo te lo digo porque yo me quedé pensando, porque yo dije, pues sí es cierto, Señor. ¿Qué pasa cuando no me salen las cosas como yo quiero? Me enojo. Y cuando me enojo digo, bueno, ¿y por qué me enojé? ¿Qué es lo que estaba? ¿Cuáles eran esas expectativas que yo tenía que nos están dando? ¿Sí? Porque independientemente de lo que hagan los demás, independientemente de lo que cómo te traten los demás, el asunto es qué hay en ti que te hace actuar. ¿Te acuerdas que yo siempre menciono ese muñequito de la feria? ¿Sí? Que tiene su punto exacto donde le pega el balín, ese pedacito así de chiquitito de como balita, como como una piedrita, eso pequeñito, que pega y exactamente mueve al muñequito, ¿sí? Y si yo lo veo así, digo, a ver, ¿qué es lo que me hace? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿A qué le temo? ¿Qué es lo que realmente me está causando inquietud? Hoy estaba hablando con mi hija y le estaba diciendo, ¿no? Todo lo que me estaba causando inquietud, todo lo que me mantenía así como que
con problemas en su obra y X. Pero así como lo iba diciendo, haz de cuenta que luego agarro a mi hija como ese pizarrón, ¿sí? Y pongo de este lado una cosa, de este lado otra, de este lado otra, de este lado otra. Y cuando platico con mi hija, me quedo viendo así como si yo estuviera viendo el pizarrón, ¿sí? Luego le digo, tú no tomes en cuenta mis palabras porque haz de cuenta que ahorita te estoy tomando como ese pizarrón que necesito, ¿sí? Porque son tantas las cosas que luego traigo que necesito plasmarlas, ¿sí? Y ahora que estaba hablando dije, a ver, ¿qué problemas traigo yo? ¿Sí? Siempre tiendo a agarrar una hoja, ¿sí? Una hoja blanca por lo regular, siempre tiendo a agarrarla. Y empiezo a escribir cuáles son mis problemas actuales, qué cosas me están inquietando, ¿sí? ¿Qué cosas son las que me inquietan? ¿Qué necesito? ¿Qué me está molestando? Cuando siento tristeza, ¿por qué estoy triste? ¿Qué problemas no he podido resolver? ¿Qué situaciones aún guardo de heridas que todavía me molestan? ¿Sí? Ya te cuenta que así queda mi hoja. Así. Con puras bolitas así. Así es mi mente. En esa mente plasmo todo. Cuando empiezo a ver cuál es mi problema que tengo en el momento, económico, emocional, espiritual, o cuál es mi problema. Y empiezo a escribir. Por decírtelo. El problema espiritual que tengo. ¿Le estoy creyendo a Dios? ¿Lo que Dios me está diciendo o no? ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, no, yo creo que Dios es el que me va a sanar, etcétera, etcétera. Porque en la palabra dice que Dios me va a sanar, ¿sí? Y me paro un momento y digo, a ver, me duele esto, me duele aquello, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, y etcétera, ¿no? Me siento mucho en tensión, me pongo de malas. Bueno, que no estoy confiando en que Dios me va a sanar. Entonces, Dios me va a cubrir mis necesidades. Porque en la palabra también viene eso, que cada día trae sus propios problemas, que no nos afanemos. ¿Qué hago yo? Ok, sale el Señor, te dejo esto, 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 esto. No pasan ni 10 minutos cuando yo estoy. ¿Y cómo le voy a hacer aquí? ¿Que tengo que pagar esto? ¿Que tengo que sacar este dinero? ¿Que tengo...? Bueno, que no confío en Dios. ¿Sí? Y ahí se me presenta otro detalle. ¿Dónde tengo puesta mi fe? ¿Sí? ¿Dónde está puesta mi fe? Realmente. ¿En lo que yo puedo hacer o en lo que Dios puede hacer? Hay una, ¿sí? Por ponerte ejemplos, ¿sí? Ahí tienes un problema espiritual. ¿Le crees o no le crees a Dios? ¿Crees o no? ¿Sí? ¿Tienes confianza o no?
Puedes entregar y sentirte tranquila que Dios lo va a resolver o no. Sí. ¿Qué tanta fe tienes? ¿Qué tanto confías en Dios? Ahí tienes. Primer problema espiritual mío. Por decirte ¿cómo se llama? Un problema emocional. Es que me preocupo por mis hijas, no sé qué se va a hacer, no sé cómo le van a hacer, es que se necesita hacer esto, ¿sí? Ahí está el asunto. ¿Quién tiene que resolver el problema que ellas traen? Ellas. ¿Qué es lo que está pasando? Que me estoy cargando un problema que no es mío. Un problema que puedo resolver pidiéndole a Dios me dé paz y les dé sabiduría a ellas para resolverlo y mantener la calma y tachar ese problema. ¿Por qué? Porque no es mi problema. ¿Por qué lo hago mi problema? Porque quiero controlar lo que hay a mi alrededor y quiero controlar sus actitudes. ¿Ya te fijaste? Y volvemos a lo espiritual. ¿Le creo o no le creo a Dios que Dios se va a hacer cargo de mis hijos? ¿Sí? Si no le creo, sigo con el problema. Si sí le creo, me olvido del problema. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Yo no puedo controlar lo que piensen, hagan o decidan mis hijas y mucho menos mis nietos. Yo no puedo controlar lo que piensen, hagan o decidan también hacer las personas que están a mi alrededor. Y yo no puedo controlar tampoco, ¿sí? Todas y cada una de las circunstancias que hay. No las puedo controlar. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no puedo. No entra en mi capacidad llegar a tanto. ¿Por qué? Porque mis hijas son independientes, ellas toman sus decisiones y ellas saben qué van a hacer. Ya no son unas niñas. Cuando fueron niñas, tampoco controlé su situación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le dejé su vida en sus manos. Así es que imagínate qué error grande y a la vez qué fortuna. ¿Sí? Estaba yo al tanto, pero no les resolvía yo ningún problema. Ellas tenían que resolverlo. Ahora imagínate, se aprendieron mucho, pero también se lastimaron mucho. ¿Sí? ¿Qué hay otra? Vámonos al problema físico, mi enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? Tengo que tomar medicamentos porque si no me duelen todas las articulaciones. Si estoy en estrés me duelen todas mis articulaciones. Si estoy en tensión igualmente. Y de repente estoy viendo un programa y siento que esta parte de aquí la tengo tensa. O mis brazos los tengo tensos. O mi cuello. O me duele. Y me quedo pensando y digo, ya estoy en tensión. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Volvemos. Me duele mi cuerpo. Emocionalmente me siento deprimida, triste, enojada, en tensión. Y espiritualmente vuelvo a caer en la situación de que no confío en Dios. ¿Te fijas cómo todo este tipo siempre se entrelaza todo? ¿Sí? Siempre hay
situaciones. Que tal persona ya se enojó y me dijo algo. O que no hizo las cosas como yo le dije. Sí. Primera, vuelvo a lo mismo. No puedo controlar nada de otras personas ni de las circunstancias que me rodean. Segunda, a ver, vamos a ver en esto. ¿Sí? Si te fijas, es espiritual, emocional y físico. ¿Por qué? Espiritualmente me presiono, me angustio, porque no estoy confiando en Dios y porque no le estoy dejando que Dios tome el control de mi vida, de las situaciones y de todo lo demás, y de mis hijas, de las personas que están a mi alrededor. ¿Sí? ¿Te fijas que es un círculo vicioso? ¿Sí? Yo no estoy creyendo, no le estoy creyendo a Dios. Por tal, me pongo en tensión, me enojo, me molesto. Por tal, me viene el dolor en mis articulaciones, me viene la molestia, me viene la tensión, etc. Es un círculo vicioso. Vamos de afuera hacia adentro. Físico. No me estoy tomando el medicamento como es debido, no se me pasa, se me olvida, X. Me pongo de malas porque ya se me olvidó, porque ya no pude, porque ya no supe. ¿Qué pasa? Como me pongo de malas, sí, me separo de Dios porque hay momentos en que digo, bueno, ya me cansé, sí. ¿Te fijas que es tanto para la derecha como para la izquierda el círculo vicioso? ¿Dónde vas a romper? Primera, de adentro hacia afuera. Vamos a romper todo eso. Ok, ¿sí? Le voy a creer a Dios. El día de hoy le voy a dejar todo el control a Dios. Cuando me venga la ansiedad, le voy a pedir a Dios que sea Él el que tranquilice mi mente, mi alma, ¿sí? El que me ayuda a estar tranquila en mis emociones. Y le voy a decir, ¿sabes qué, Señor? Ahí está. No puedo hacer yo nada. ¿Qué voy a hacer con esto? Quitarme la carga de querer controlar algo. ¿Me va a entrar ansiedad? Sí. ¿Me va a entrar inquietud? Sí. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrada a controlar. Cuando empiezo a desacostumbrarme de estar controlando y empiezo a confiar más en Dios, esa inquietud, esa intranquilidad no van a durar mucho. Porque cuando yo detecte todo eso, luego le voy a entregar a Dios. Sí. ¿Qué va a pasar? Que mi cuerpo va a estar relajado, que mi cuerpo va a estar tranquilo, que no voy a sentir esa tensión. ¿Te fijas dónde está la situación? ¿Te fijas cómo el asunto va? Ahora imagínate, si no tienes a Dios en tu corazón, ¿qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué es lo que vas a tener por dentro? Preocupación, enojo, frustración, miedo, te vas a caer en depresión, en ansiedad, ¿sí? Vas a sentirte súper inquieto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que simple y sencillamente cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, muchos queremos que todo cambie de inmediato. No, es un proceso que tienes que ir llevando.
Es un proceso que tienes que ir entendiendo. Haz de cuenta que son como la cebolla, tienes que irte quitando capa tras capa y poco a poco irte fortaleciendo en Dios. Todas esas emociones, las cuales te estoy hablando, te paralizan, te impiden que sigas hacia adelante. Cuando yo he detectado lo siguiente, cuando me duele mi espalda, quiere decir que estoy cargando muchas cosas. Cuando me duelen mis rodillas, quiere decir que no soy flexible, que a fuerzas quiero hacer lo que yo quiero, como yo digo, como yo pienso. Cuando me siento en tensión, quiere decir que todavía sigo queriendo mantener el control. Cuando empiezan a dolerme todos mis nervios, quiere decir que quiero seguir aferrada a hacer lo que estoy acostumbrada a hacer. Y a Dios, ¿dónde lo estoy dejando? Muchos de nosotros queremos con la autosugestión, es decir, no me duele, no me duele, no me duele, yo sé que estoy bien, yo sé que estoy bien, yo sé que estoy bien. Y para desgracia o para colmo, agarramos la palabra de Dios para eso también, para autosugestionarnos. Tú me vas a decir, ay Maru, ¿cómo crees? Velo y verás. ¿Cuántas veces al día estás repitiendo un versículo, estás repitiendo una palabra, estás repitiendo algo para convencerte a ti misma de que estás bien? Y una de las cosas más locas que hacemos es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En efecto, Cristo te fortalece cuando caes de rodillas y le dices a Dios, ya no puedo. Cuando dices, Señor, te entrego todo, haz tú tu voluntad. Ahí Dios te fortalece y todo lo puedes hacer en Cristo. Pero si quieres seguir haciendo las cosas y tú dices, no, pero es que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y sigues con tu soberbia y con tu orgullo, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está Cristo ahí? ¿Dónde está la humildad para decirle, Señor, no puedo? ¿Sí? ¿Dónde está ese clámame? ¿Dónde clamamos a Dios y le decimos, Señor, mira palabra que hasta aquí llegaron mis fuerzas, en las tuyas seguimos, Señor? Y Dios luego a veces te dice, no hagas nada. Pero como estamos acostumbrados a que siempre tenemos que hacer algo, porque si no nos sentimos inútiles, ¿dónde está Cristo ahí? Sí. Tú me puedes hablar, y es como siempre he dicho, tú me puedes hablar del Génesis al Apocalipsis y de regreso. Me he topado con personas que así me han dicho, que a cada rato me hablan, me dicen, me tornan, sí. Me he topado con personas que quieren ponerse a contender conmigo con las escrituras, ¿sí? Que quieren convencerme a mí con las escrituras, que quieren manipularme con las escrituras. Pero cuando yo les he dicho, ¿y cómo te la aplicas a ti? ¿Y cómo la practicas tú? Ya no saben. No hay mucho que pelear ni que alegar.
ni que yo no contiendo con las escrituras. Soy una ignorante de las escrituras. ¿Por qué? Porque cada vez que digo, sí sé, tal vez, sí sé, he leído el libro o he leído esto de la Biblia, tratan de contender conmigo, no me interesa contender. Porque yo lo que leo es para mí, para entender yo, no para querer hacer entender a los demás. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? Yo soy una ignorante de las escrituras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es el que me marca, me dice, me torna y me va llevando y pone en mí el querer como el hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo ya entregué mi voluntad a Dios, que luego me doy mis situaciones de querer hacer lo que yo quiera. Ese es el problema. Pero trato de hacer, trato de hacer lo que Dios me está pidiendo. ¿Sí? Trato de ser obediente. No soy al 100% obediente porque soy un ser humano. Me equivoco, peco, la riego y luego estoy pidiendo perdón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy tratando de cambiar. ¿Sí? No soy perfecta, gracias a Dios. Porque si fuera perfecta no tendría a Dios en mi corazón, ni al Espíritu Santo que me estuviera diciendo por aquí, por allá, hazle así, mira, ya la regaste en esto, mira que... No, porque sería perfecta, pues ya para qué necesitaba yo algo, ¿no? Pero no, gracias a Dios no. Ahora te digo, yo me he topado con las personas así. Una vez me topé con una persona que venía yo llorando en el camión porque venía yo platicando con Dios y venía yo contándole mis penas, ¿sí? Y agarra y me extiende una de esos trípticos que luego traen. Y le digo, ay, muchas gracias, lo voy a necesitar, ¿sí? Y ya me empezó a hablar de las escrituras, quiso convencerme, etcétera, etcétera. Le digo, ok, le digo, oiga, ¿y usted cómo aplica este? Porque aquí dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo lo aplica? Ay, no, es que es bien difícil amar al prójimo. ¿De qué palabra me estás hablando entonces? ¿Por qué me estás tratando de convencer si tú no te la estás aplicando? ¿De qué estamos hablando, no crees? Es como si yo te diera un consejo. ¿Sabes qué? Mira, hazle así, 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 así. Oiga, ¿y usted ya lo hizo? No, pero se oye bonito, hazle así a ver si te resulta. ¿Me harías caso? Pues, lógico, no. Pero si yo te digo, sí, es que yo me he ido así como le estoy diciendo, y sí he llegado, ahí sí lo haces tú, ¿sí? Pero siempre tiendo a decirle, pero pregunte más adelante también, para que usted vaya seguro, ¿sí? ¿Por qué? Porque luego a veces nos equivocamos, o a veces otras personas nos dan una forma de irnos y se equivocaron también ellos. Entonces, ¿cómo le vas a hacer? Caminas 3 cuadras y te paras y vuelves a preguntar, oiga, para tal lado, pues váyase aquí todavía derecho o X, ok, voy por el buen camino, me sigo. Igual así para nuestra vida en Cristo. Si tienes a Cristo en tu corazón, si crees y le crees a Dios, tú le vas a preguntar, oye, fíjate que aquí en la palabra dice esto así, 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 ¿cómo le hago? Oye, fíjate que pasa esto así, 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 ¿cómo le hago? Y Dios te va a ir guiando, Dios te va a ir enseñando.
Pero si quieres agarrar la palabra y decirle, fulano está esto, fulano está así, y te vas a condenar porque aquí en la palabra dice que te vas a condenar si tú no haces esto, ¿de qué amor de Dios estamos hablando? Sí. Yo te invito a que pares un momento y realmente qué es lo que traes en tu taza, qué es lo que traes en tu corazón. Si Dios te mueve el tapete, ¿qué vas a derramar de ahí? ¿Amor? ¿Misericordia? ¿Perdón? ¿Qué vas a derramar de ahí? ¿Vas a tener humildad para decir, Señor, me equivoqué? ¿Vas a tener fortaleza para decir, me paro, Señor, en tu nombre y vamos a seguirle? Oye, en tu palabra dice que clama a mí, pues échame la mano, ayúdame, fortaléceme. Sé que vienes conmigo, sé que siempre estás conmigo, porque también en la Biblia dice que tú siempre estarás conmigo, siempre y cuando siga tus ordenanzas. Sí, ayúdame. Tú sabes que soy erróneo, tú sabes que soy pecador, tú sabes que soy imperfecto. Ayúdame. Dios no se niega a que le digas así. Dios no quiere gente perfecta. Jesucristo mismo lo dijo, yo vine por los enfermos, no por los sanos. Si tú te consideras ya completamente sana, entonces quiere decir que no necesitas a Jesús. Pero si tú consideras que fallas, que tienes errores, que te angustias, que te enojas, ¿sí? Entonces eres de los que necesitan a Jesús en su corazón. Yo te invito a que vayas viendo todo esto. Piénsale, velo, sí. A mí me encanta, pero me encanta la palabra, porque hay muchas cosas que Dios a mí me mostró, me enseñó, y la palabra me lo confirma, ¿sí? Hay muchas situaciones de gente que ya vivió con Cristo, que me causan mucha inquietud y muchas dudas, te soy honesta, porque digo, ¿y cómo le hacían? ¿Cómo le hacían para tener fe? ¿Cómo le hacían para levantarse cada día? ¿Cómo le hacían? Porque si los perseguían, ¿cómo se aferraban? ¿A quién se aferraban? ¿Qué hacían en ese instante? ¿Sí? Y luego voy con Dios, luego voy con Dios y Señor, ¿y cómo le hacía fulanito? ¿Y cómo le hacía a este? ¿Y qué hacía? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo aquello? Siempre estoy de preguntona con Dios. ¿Por qué? Porque Dios dijo, ¿no? Que Él me iba a enseñar todo lo oculto y lo que ni siquiera me imaginaba. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Tomando en cuenta la palabra que viene escrita para mí. ¿Sí? Para mí. Si necesito orar para los demás, si necesito pedirle a Dios que ayude a los demás, ya sé cómo hacerle. ¿Sí? Ya sé qué decirle a Dios. Muchos caemos en el error de que como los hermanos nos escuchan, los hermanos nos oyen como oramos. Oramos para los hermanos, pero la oración no es para ellos. La oración es por ellos. La oración es para Dios, para que Dios nos escuche, para que Dios nos enseñe, para que Dios nos diga. Pues ya te puse yo sobre esto, porque te digo, nuevamente repito lo mismo. Sí, nuevamente repito lo mismo.
lo más importante es no qué tanto conocimiento tengas, sino cuál es realmente la relación con Dios. ¿Qué vas a derramar? Lo que Jesucristo derramó, amor, misericordia y perdón, o vas a derramar todo lo contrario, conocimiento, orgullo, soberbia, resentimiento. ¿Qué vas a derramar? ¿Qué les vas a enseñar a aquellos que se acercan a ti? Yo te invito a que, mira, no me hagas caso a mí, palabra que no me hagas caso a mí, ¿sí? Si quieres, di, ay, esta Maru está, como me han dicho a veces, ay, Maru, es que estás bien loca. Sí, tómame a mí así, pero hazme un favor, empieza tú a platicar con Dios. Empieza tú a decir, a lo mejor esta Chiflis, a lo mejor esta Maru no está tan errada. A ver, voy a empezar a hablar con Dios. A ver, voy a empezar a pedirle a Dios. A ver, voy a enseñarme a confiar. Me voy a enseñar a confiar en Dios. Sí, eso es lo más importante, no que me hagas caso. Yo te puedo contar de testimonios como no tienes idea, pero lo importante no son mis testimonios, lo importante es tu relación con Dios. Si Jesucristo, vuelvo a repetir, Jesucristo vino a romper el velo del templo que nos separaba de Dios a través de su muerte y su resurrección. ¿Por qué no aprovechar? ¿Por qué no preguntarle a Dios? ¿Por qué no pedirle a Dios? ¿Por qué no tener esa relación con Dios? Si en la Biblia viene que Job solo conocía de oídas a Dios, y cuando se le presentó todo el asunto, todo el problema, todas las situaciones, ahí realmente conoció a Dios. Si Moisés anduvo en Egipto y cuando conoció realmente a Dios, que empezó Dios a guiarlo, fue un cambio tremendo. Yo te invito a que leas las escrituras, sí, pero léelas, lee esas escrituras y pregunte, ¿yo en qué me relaciono? ¿Yo cómo me estoy viendo? ¿Sí? Critico a mis hermanos, los juzgo, los condeno a través de la palabra de Dios, o simple y sencillamente me nutro con la palabra de Dios y le trato de dar y enseñar lo que Dios me trató y cómo me enseñó a mí. Yo te invito a que en serio trata de llevar esa relación con Dios. Dios quiere recobrar a su pueblo y tú eres parte de ese pueblo. Enseña a aquellos que tienes cerca a nuevamente establecer esa relación con Dios. Quítate de la puerta y deja que entren y salgan otros. O métete tú si también quieres. Entra tú a la presencia de Dios y vas a ver que empiezas a nutrirte y te empiezas a sentir mejor. Aunque tengas problemas, aunque tengas frustraciones, tú vas a entender y a comprender que el único que sabe todo y por eso nos hizo un mundo, un universo, es Dios. Y si Él nos preguntó a nosotros para hacerle, pues imagínate todo lo que ha de saber. Yo te invito a que veas esto.
Si crees que este video es de bendición para alguien más, compártelo. Compártelo y ayúdales tú a entender quién es Dios en sus vidas. Que Dios te guarde y te bendiga. Seguimos en contacto, seguiremos platicando. Bendiciones.